Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias por esa obra maravillosa de perdón, de misericordia, Señor, que hiciste con cada uno de nosotros. Somos hijos tuyos. Nuestro corazón fue lavado en la sangre de Jesús, y nuestra vida, nuestro caminar da testimonio de que así es. Mi Señor, tú nos perdonaste, Señor, cuando nadie más lo hubiera hecho. Tú enderezaste nuestros caminos, Señor, torcidos cuando nadie más pudo hacerlo. Tú nos quisiste cuando nadie más nos quería. Mi Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no cerrar nuestros ojos al cielo? No cerrar nuestros ojos, levantar las manos al cielo, Señor, para darte la gloria, la honra, dado que tú, Señor, eres el único Dios del cielo y de la tierra, el único capaz de perdonar multitud de pecados, el único que puede quitar el corazón de piedra y poner uno de carne. Mi Señor, bendito seas y bendito sea tu santo nombre. A ti la gloria, la honra, la majestad y el trono. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Mis hermanos, pues gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bendito sea Dios, porque pues estamos aquí delante de Dios tratando de escuchar el consejo. Mis hermanos, pues estamos estudiando este libro hermosísimo. Vamos a Santiago capítulo 1 versículo 12. Hermosísimo, la verdad. Yo espero de todo corazón que ustedes lo estén disfrutando junto conmigo. La verdad es que versículo a versículo tiene mucha sabiduría. Pues creo que tenía no sé cuánto que no hablábamos de Santiago, pero pues me parece que por lo menos 2 años. Créeme que estoy viendo cosas hermosas, maravillosas. Este mensaje se llama El único culpable. Así se llama, el único culpable. Vamos a Santiago 1:12. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el versículo 11. El Espíritu Santo nos habló de las pruebas, de las aflicciones en las que estamos inmersos todos los hijos de Dios, sin excepción. Quien no está bajo prueba y quien no está bajo aflicción, pues bien sencillo, mi hermano, pues no es hijo de Dios. Entonces, terminó el versículo 11, pasa al versículo 12 y empieza a hablar de las tentaciones. Ahorita hablamos, me parece, hablamos un poco de la felicidad hace 8 días, el martes pasado. Hablamos de la tentación, pero bueno, vamos a empezar a leer. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Macarius en el griego, profundamente dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios, y vimos esta palabra maravillosa griega, apeirastos. Porque Dios, apeirastos,
es no tentable. No responde a la tentación. No responde a la maldad. Increíble. Increíble palabra. Porque Dios no responde a la tentación. Porque Dios no responde a la maldad. Es esa palabra apeirastos. Increíble en el griego. Y mira lo que dice al final. Ni Él tienta a nadie. Ni Él quiere que alguien peque. Eso es lo que dice aquí. O sea, Él no lo quiere. Increíble. Y mira versículo 14. Hasta aquí vimos el domingo pasado. Hasta aquí lo vimos, mira. Hasta aquí. Versículo 14. Esto es importante que lo entiendas. Regrésate al versículo 13. Es importantísimo que lo entendamos. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios es no tentable, apeirastos. Porque Dios no responde a la tentación. Porque Dios no responde a la maldad. Ni Él tienta a nadie. Versículo 14. Mira versículo 14. Ahora sí pon mucha atención, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver por qué es que el Hijo de Dios tropieza. Aquí lo vamos a ver. Entonces tienes que, porque ¿cuántas veces pues nos va mal y culpamos a Dios? Nos va mal o las cosas no están bien y andamos buscando culpables afuera. No. Santiago lo que dice es que el único culpable somos nosotros. Mira versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiero que pongas atención, detente en ese versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa palabra propia concupiscencia o concupiscencia peculiar en el griego. Quiero que pienses en esto. Antes de llegar al Evangelio, cuando no vivíamos bajo el gobierno de Cristo, no es verdad que teníamos cada uno de nosotros, pero todos pecados diferentes. A unos Dios nos saca de la drogadicción, del alcoholismo, del robo, de la delincuencia. A otros los saca de la depresión. A otros los saca del adulterio, de la fornicación. Y todos teníamos algo en común. 100% pecadores. Pero todos practicábamos diferentes pecados. ¿No es verdad? Ok, tienes que entender esto, mi hermano, para que tú puedas entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir esta noche. Antes de llegar al Evangelio, todos teníamos pecados diferentes, hábitos diferentes. De acuerdo a la familia de la que veníamos, pesaban sobre nosotros maldiciones generacionales. ¿No es verdad? Demonios generacionales o deudas espirituales. Todas esas cosas fueron rotas en el nombre de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Pero si tú te fijas, todos somos diferentes. Venimos de pecados diferentes. Venimos de familias diferentes. Lo que aquí Santiago nos dice es que cada quien tiene una concupiscencia peculiar. Algo así como la huella digital. ¿Quién tiene las huellas digitales igual a otra persona? Nadie. Es más, ni siquiera nuestro dedito gordo se parece al otro dedito gordo. Ni siquiera. Mucho menos de una persona a otra. Pues eso es lo que dice Santiago, mi hermano.
Eso es lo que dice Santiago. Sino que cada uno es tentado. ¿Y de dónde viene esa tentación? De su concupiscencia peculiar. ¿A qué se refiere? A nuestra vieja naturaleza. Yo, por ejemplo, llegué a Cristo a los 40 años. 40 años. Hay personas que han llegado jóvenes, pero no por eso quiere decir que no sean pecadores, o que no tengan, o hayan tenido diferente o diversidad, poiquilos, pecados de todos, porque eso era un común denominador. ¿Estarás de acuerdo? Entonces fíjate bien, dice Santiago que Dios no puede ser, es no tentable, no responde al mal, no responde a la tentación, y que Él tampoco tienta a nadie a pecar, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o concupiscencia peculiar o su vieja naturaleza, dice, es atraído y seducido. Esa palabra atraído es una palabra griega que describía animales de caza que eran seducidos por medio de un cebo para caer en diversas trampas. Y esa palabra seducido se usaba en la pesca y literalmente quiere decir capturar con anzuelo o pescar con carnada. Entonces mira lo que dice aquí Santiago. Cada uno de nosotros, ya cuando estamos en Cristo, ya nuestro corazón ya no es degenerado, ya ha sido regenerado. Pero de nuestra vieja naturaleza, de nuestra propia concupiscencia o concupiscencia peculiar, como nuestra huella digital, dice, somos atraídos como un cebo que se le pone a un animal para hacerlo caer en la trampa, o como un anzuelo que se le tira a un pez para sacarlo del mar o del lago. Y mira versículo 15. ¿Qué es lo que sucede en este versículo 15? Aquí Santiago nos dice la causa por la que el Hijo de Dios tropieza, por la que el Hijo de Dios peca. Santiago dice que cuando nuestra voluntad es atraída y seducida, que cuando nuestra voluntad cede a la concupiscencia, es lo que dice aquí, mira, concibe, mira. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos se ocupan para que una mujer conciba, quede embarazada? Todos, ¿verdad que sí? Papá y mamá, hombre o mujer. Quiero que observes la sabiduría de Dios. Nosotros, antes de que llegáramos a Jesucristo, solamente teníamos una vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza, cada que pecábamos, no nos reclamaba. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente. Cuando llegamos a Cristo, obtenemos otra naturaleza. ¿Cuál? La naturaleza espiritual. Y depende qué naturaleza alimentemos más, pues es la que va a estar saliendo en todos lados. Si alimentamos más nuestra naturaleza carnal, pues doña Carnita va a salir en todos lados. La enojoncita, la que no tiene paciencia, la neciecita. Pero si alimentamos más la naturaleza espiritual,
Pues se nota. ¿En qué? Pues en lo que hablamos. ¿En qué? En lo que pensamos. ¿Y en qué más? En lo que hacemos. Fíjate la sabiduría de Dios. Para concebir se ocupan dos. En el mensaje del domingo vimos de dónde viene la tentación. De Satanás. Pero también viene de nosotros. ¿Sí te acuerdas de Acán? ¿Te acuerdas de Giesi, el criado de Eliseo? ¿Te acuerdas de David? Pero la Biblia enseña que el pecado viene de Satanás y viene de nosotros. Santiago aquí se enfoca no en Satanás, se enfoca en nosotros. Y nos dice que para que una persona caiga en pecado, para que un hermano o un hijo de Dios caiga en pecado, se ocupan dos. Uno, su vieja naturaleza. Y dos, que su voluntad. Es increíble cómo Dios separa la voluntad de las naturalezas. ¿Sabes qué dice Martín Lutero? Él compara los malos pensamientos o los pensamientos perversos o la concupiscencia o los malos deseos, los compara con palomas. Y él lo que dice, no es malo que las palomas de vez en cuando revoloteen alrededor de la cabeza. Y tiene razón, mi hermano. Porque aunque pasemos harto tiempo con Dios, en lectura y oración, aunque pasemos continuamente en la presencia de Dios, esas palomas de vez en cuando pasan por aquí. Y dice Lutero, lo que es malo, dice, no es que de vez en cuando pasen por aquí. Lo que es malo es que hagan su nido aquí. ¿Sí me entiendes? Y qué palabras tan sabias, ¿no te parece? Ok. Entonces mira, para concebir se ocupan dos. Uno, tu concupiscencia peculiar, tu vieja naturaleza, tus viejos hábitos, sumado a nuestra voluntad. Y entonces mira, concibes y da a luz ¿qué? El pecado. Y siendo consumado, en el griego completado, terminado, da a luz ¿qué? La muerte. La muerte. Cuando nuestra vieja naturaleza, la concupiscencia nuestra, o Satanás, nos presentan el pecado y nuestra voluntad se inclina a eso, concebimos y damos a luz el pecado. Y el pecado, cuando es completado, consumado o terminado, da a luz la muerte. Regresa rápidamente al versículo 12, por favor. Mira lo contrario que nos dijo cuando empezó a hablar de la tentación. Mira el versículo 12. Profundamente dichoso, esto lo acabamos de leer. El varón que soporta la tentación, venida de sí mismo o venida de Satanás. Mira, el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y cuando nuestra voluntad cede a la tentación, ¿qué produce? Muerte. Qué diferencia, ¿verdad? Ve por favor al versículo 12. Es decir, al 15 por favor ve. Es decir, que cuando nosotros soportamos la tentación, damos fruto de vida.
Pero cuando tropezamos, nuestro fruto es la muerte. Damos luz, la muerte. Como el aborto. ¿Cuántos se ocupan para que una mujer conciba? 2, hombre y mujer. Y cuando abortan, el fruto está muerto. Pues es exactamente lo mismo, mi hermano. ¿Sabes qué sucede? Es para los distraídos, los que se distraen con todas las cosas, donde Satanás encuentra el mejor lugar para trabajar. Es para los que pierden el tiempo en todo lo que no es Dios. Son los que están vulnerables. Son para los de mente indisciplinada, para los de corazón no comprometido, los que son vulnerables a Satanás o a ellos mismos. ¿Sabes qué dice el Espíritu Santo esta tarde? Que cuando pequemos, no busquemos culpables fuera de nosotros. Porque el Espíritu Santo sabe que nosotros somos especialistas en buscar culpables. ¿Te acuerdas en Génesis 3? Ya habían pecado Adán y Eva. Y llega Dios y les dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. Antes no le dijo: pues tú, ¿para qué me la das? Pues estaba bien contentote cuando la vio. Fíjate bien, mi hermano. ¿Por qué? Porque somos especialistas. Somos especialistas. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Cuando un matrimonio está mal, a veces han llegado parejas y ella dice: pues es que esto, pues es que el otro, media hora, 40 minutos, 45, 50, a veces 1 hora y media. Y luego empieza él y se avienta igual 1 hora y media, 2 horas, parecen competencias. Pero ¿qué crees, mi hermano? Yo, antes de que lleguen, yo sé que están mal los dos. Los dos. Porque si uno de los dos estuviera bien espiritualmente, no habría problemas. Cuando 2 hermanos, quien sea, hombre, mujer, hombre, hombre, quien sea, 2 hermanos de la iglesia, llegan a sentarse y dicen: es que ella, es que él. Yo sé que los dos están mal. Yo lo sé, mi hermano. ¿Por qué? Porque si uno de los dos, uno, estuviera bien espiritualmente, las cosas no estarían así. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿somos especialistas? Sí, mi hermano. Cuando le dice Dios a Adán: oye, pues fue la mujer. Y luego se pasa con la mujer y entonces le dije a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Le dijo Jehová. Y dice la mujer: es que la serpiente. La serpiente. Somos expertos en culpar a otros de nuestros fracasos espirituales. En Génesis 16, ¿te acuerdas de Sara y de Abraham? ¿Te acuerdas que Sara le dice: pues Jehová no me ha dado hijos? ¿Qué te parece si le echamos la mano a Dios y mira a Agar? Y Abraham se agarra el bigotote. ¿Te acuerdas de don Cruz Martínez de la Garza? Pues a mí así se me figura. En lugar de decirle: mujer fatua, pecadora, ¿cómo no le crees a Jehová? Sáquese de aquí. No,
se agarra el bigotote y dice, ¿qué sucede, mi hermano? Sara le entrega a Agar en sus brazos. Y ya en el versículo 5, 6, una vez que concibe, le echa la culpa de todo a Abraham. Le dice, pues tú eres el culpable. Porque ahora que ya concibió, dice, pues ahora me malmira y la culpa la tienes tú. Y luego dice, pues que Jehová juzgue quién esté equivocado, o tú o yo. ¡Qué barbaridad! ¿Sí te fijas? En lugar de que haya dicho, qué bruta, fui yo. Mira que yo te dije. Y no, mi hermano, ¿sabes qué? ¿Sabes qué sucede? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Aarón? Aarón nos cuenta la historia en Éxodo 32, cuando Moisés estaba en el Sinaí 40 días y 40 noches. Y entonces el pueblo se acerca a Aarón y le dice, oye, no sabemos qué le haya acontecido a ese varón que fue por nosotros a Egipto. Entonces, ¿por qué no nos haces dioses que vayan delante de nosotros? ¿Te acuerdas? Y Aarón, en ese momento, Dios le está diciendo a Moisés, ¿sabes qué? ¿Cómo van a ser las vestimentas de Aarón? ¿Y cómo va a ungir Aarón la vestimenta y a sus hijos? Y dice, serán sacerdotes de Jehová perpetuos. Y mientras eso está pasando en el Sinaí, Aarón les dice, hay un becerro de oro. A ver, pues tráiganse los arcillos. Y ni tardos ni perezosos el pueblo de Israel va por los aretes, por los anillos y por todas las alhajas. Y dice el versículo 4, que él los tomó de las manos de ellos y que le dio forma con un buril, con un cincel y con martillo. Acá en el versículo 21 le dice Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él gran pecado? Y en el versículo 22 le dice a Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. El pueblo, yo no. O sea, tú conoces que el pueblo, esos son inclinados al mal. Yo, Aarón, no, pues yo no. Yo nomás jalé con ellos. ¿Qué te parece? Y luego no nomás conforme con eso, dice, pues yo nomás metí el oro y eso salió como si hubiera salido solito. Entonces mira, mi hermano, Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia atrae, seduce tu vieja naturaleza, tus viejos hábitos, del lugar de donde vienes, ese lugar que no debes ya de caminar, seduce, le pone un cebo. ¿A qué? A tu voluntad. Y entonces concibe y da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, completado o terminado, ¿cuál es su fruto? La muerte. Cuando nosotros no accedemos al pecado, damos frutos de vida. Pero cuando caemos en el pecado, nuestro fruto que damos es la muerte. ¿Y sabes qué, mi amado hermano, mi amada hermana? La Escritura enseña que el pecado continuo en el Hijo de Dios puede acabar con la vida física del creyente. Es decir, que si tú pecas constantemente o estás practicando determinado pecado, hay pecados más graves que otros, pero puede terminar en la vida física del creyente. ¿Puedes ir rápidamente a Juan 5:14, por favor? Ahorita me estoy acordando de 1 Corintios 5.
Aquel que tenía relaciones, dice el apóstol Pablo, que ni siquiera entre los que no creen en Dios se menciona. Uno de la congregación tenía relaciones sexuales con su madrastra. Y entonces dice, reúnanse, reunidos ustedes y mi espíritu, dice, entréguenlo a Satanás para que él haga con él lo que quiera físicamente. Entonces, ¿el pecado puede adelantar la muerte de un hijo de Dios? Sí, mi hermano, no te quepa duda. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Sansón. ¿Te acuerdas cómo terminó Sansón? Sin ojos y haciendo el trabajo de una mula. Mira, aquí hay un hombre del estanque de Betesda que tenía 38 años y estaba enfermo. Aquí podemos ver la enfermedad, incluso hasta la muerte a causa del pecado. Mira lo que dice aquí Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Él tenía 38 años postrado, 38 años. Y una vez que lo sanó, Jesucristo le dijo: mira, has sido sanado. Y mira lo que le dice después: no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es peor que 38 años postrado? Pues ya nomás morirse. Pues eso es lo que le está diciendo aquí Jesús. Le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Puedes ir a 1 Corintios 11:29. Aquí en 1 Corintios 11:29 el contexto es la cena del Señor. Ese es el contexto. Pero nos sirve bien para ilustrar lo que estamos hablando. Mira 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Acuérdate que el Hijo de Dios no está muerto. Ese nomás está dormidito en lo que viene Jesús. Entonces aquí lo que dice mi hermano literalmente es que cuando tú comes la cena del Señor y estás en pecado o de manera indigna, practicando en ese tiempo, en ese momento, el pecado, tú estás comiendo juicio. Por eso dice literalmente, hay muchos enfermos debilitados e incluso ya durmieron. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Ananías y Zafira en el libro de Hechos? ¿Cómo cayeron muertos? Ahora mira, quiero que entiendas esto, mi hermano. Podemos ir a Proverbios 6:30, por favor. Porque los pecados son diferentes. Son diferentes. Hay pecados más graves que otros. Eso es lo que quiero que entiendas. Eso es lo que quiero que entiendas, porque es importante que sepas la diferencia. Mira, aquí en Proverbios está comparando a un ladrón con un adúltero, con uno que está en fornicación. Mira lo que dice: no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito. Quiero que entiendas que no es un ladrón para enriquecerse, porque un ladrón que es para enriquecerse ya es un pecado más grave delante de Dios. Es un ladrón que está robando porque pues tiene hambre. Ajá. Cosa que dirías tú, honestamente, hace tiempo, mi hermano, en Acapulco, antes de que nosotros nos viniéramos para acá, hace como unos 7 años, una señora entró con un bebé a un Oxxo
y se robó una botella de agua. ¿Y qué crees? Que la metieron al bote. Y pues la metieron al bote y decían, pues ahí estaba la botella. Y ella decía que no tenía ni agua para darle a su bebé. Yo te quiero preguntar, ¿tú lo calificarías como un pecado? Pues no. No. Porque es algo pues que hubiera podido incluso ser grave para el bebé o para ella. ¿Cierto o no es cierto? Ok. Aquí estamos con una persona que está robando porque tiene hambre. ¿Ok? 31. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces lo que se ha robado o lo que se robó. Entregará todo el haber de su casa. Versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Mira la consecuencia del adulterio, de la fornicación. Corrompe su alma el que tal hace. Shahat en el hebreo. Pudre, arruina, estropea, destruye. Esta palabra shahat se usaba en la batalla cuando todo quedaba destruido, que no quedaba piedra sobre piedra. Por ejemplo, esa palabra shahat, ¿te acuerdas cuando Noé, que dice se corrompió, se pudrió completamente la tierra delante de Dios? Usa shahat. Cuando la plaga de moscas acá en Egipto, ¿te acuerdas? La tierra fue corrompida a causa de ellas. Shahat. Se compara el adulterio, quiero que pongas atención porque aquí está comparando el pecado del adulterio con un ladrón hambriento que es sorprendido. Pero si tú te fijas, él puede restituir, puede pagar su falta. Es lo que quiero que pongas atención. Pero en el caso del adúltero, mi querido hermano, no hay restitución. No hay restitución. Está destruyéndose por dentro. Aquí, mi querido hermano, tiene mucho que ver también la edad. No es lo mismo que caigas en adulterio o fornicación. Pues más bien fornicación, porque adulterio difícilmente un joven de 15, 16, 17 años está casado. Pero sí puede caer en fornicación. Pero si por ejemplo ya el fornicario tiene 35, 37, tiene 48, 50, 60, ¿verdad que ya no es lo mismo? Y más si se tienen años oyendo el evangelio. Mira, pudre su alma el que tal hace. Versículo 33. Mira la consecuencia del adulterio, la fornicación. Heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta, ¿qué? ¿Qué? Nunca será borrada. Pero Dios es de perdón, ¿no? Pues aquí dice que no. Por ejemplo, ¿te acuerdas de los hijos de Elí? Su pecado, con ningún sacrificio, con ninguna ofrenda, será perdonado. Mi hermano, mi hermana, por eso es que tenemos la palabra de Dios, siempre nos da luz. Por eso dice Santiago, la tentación, bienaventurado, feliz, profundamente feliz el hombre o la mujer que soportan la tentación, porque van a dar fruto de vida. Caso contrario, nos dice, hay tentación, estás cayendo en tentación, estás jugando con la tentación, nomás hay dos. Aquí Santiago dice, no es Satanás,
eres tú. Es tu vieja naturaleza combinada con la indisciplina, combinada con tu pérdida de tiempo, combinada con tu falta de ganas, combinada con muchas otras cosas. Y tu voluntad cede. Y entonces concibes y das a luz pecado, y el pecado da muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? Romanos 6:23. ¿Es grave? Sí, mi hermano. Y tenemos que entender la gravedad de los pecados. No todos los pecados son tan graves. Ve por favor a 1 Corintios 6:18. Pero hay pecados muy graves delante de Dios. Sí, mi hermano. Muy graves delante de Dios. Por eso es, y cada persona, cada persona, de acuerdo a la edad, de acuerdo al tiempo que tiene de cristiano, puede ser la gravedad de la fornicación o el adulterio. Hay personas, mi amado hermano, yo te lo tengo que decir. Hay personas que no se levantan de la fornicación, que no se levantan del adulterio. ¿A poco tú crees que José? ¿Te acuerdas que José todavía no se daba la ley mosaica? Todavía no. ¿Por qué? Pues la ley, las leyes civiles, las leyes ceremoniales y las leyes morales, ¿cuándo se dieron? Acá en el monte Sinaí a Moisés, ¿no es verdad? Entonces, José, pues todavía no había leyes. ¿Y entonces por qué le corrió de la mujer de Potifar? ¿Sabes por qué? Por la fidelidad a prueba de fuego de José. Mira 1 Corintios 6:18. Por eso dice aquí el apóstol Pablo: huid de la fornicación. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Este pecado es tan grave porque te corrompe por dentro. Huid de la fornicación. ¿Cuántas personas saben que está mal lo que está haciendo, pero están perdiendo el tiempo, están jugueteando con un pecado tan grave? Esta palabra en el griego, ¿qué crees que quiere decir? Desaparece. Esfúmate. ¿A poco crees que el Espíritu Santo juega con estas cosas? Huid de la fornicación. Y nos explica por qué. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Fíjate bien. Por ejemplo, un ladrón. Por ejemplo, yo me robo este cable. Y saliendo de aquí, hoy es martes, pero el jueves hay tianguis. Y me voy al tianguis. Ya, si me dan 50 pesos, pues órale, hay que se quede. Pero si te fijas cómo el motivo del robo, aquí está en mi mano, me lo llevo y siempre estuvo fuera del cuerpo. En el caso de la fornicación, no es así. La fornicación, dice la palabra de Dios, que nos fundimos en una sola carne. Dice 1 Corintios 6 que si tú te vas con una ramera, ¿sabes qué significa? Tú te haces un cuerpo con ella, como si tú te fueras de la mano con Cristo y los tres estuvieran juntos. ¿Los tres? Pues sí, porque ¿no somos sellados por el Espíritu Santo de Dios? Efesios 1:13 en nuestro corazón. ¿No es verdad? Y si tú te vas con una persona, ora. Hace tiempo, mi hermano, acá en el jardín, pues yo platiqué con una personita. Y me dice, le digo, hermana, pues cuando quieras ir a la iglesia. Ay, pastor, pues a ver qué día le caigo, dice. La verdad, dice, pues yo le voy a decir de una vez, dice, porque si no, por ahí le van a decir. Yo ando con una persona.
Ah, sí, mi hermana, pues qué bueno, pues es bonito el amor, porque pues yo sé que ella está sola. No, dice, pero es que él es casado. Y él dice, pues él también se congrega, él es cristiano. Le digo, mira, mi hermana, posiblemente te vayas a molestar y ya no vayas ni a la iglesia, pero te lo tengo que decir, mi hermana. Posiblemente ni tú eres cristiana y yo a él no lo conozco, pero seguramente tampoco, mi hermana. Te lo tengo que decir con mucho amor, porque el Hijo de Dios no anda con esas cosas. Ya más de 40 y tantos años, casi pegándole a los 50, vergüenza le había de dar. Y pues sí, pues ya no vino. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano? Yo no me preocupa que la iglesia esté grandota. Lo que me preocupa es que la iglesia se mantenga pura. Pura, mi hermano. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. Vamos rápidamente a Números 15:27, por favor. Entonces mira, se da a luz el pecado y el pecado da a luz muerte. Vamos rápidamente, Números 15:27. Te quiero explicar esto rápido porque había dos tipos de pecado para el pueblo judío. Pero quiero que pongan mucha atención. ¿Sabes por qué? Esos dos tipos de pecado, uno es por falta de información. Uno es sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho. O sea, uno dice, pues yo no sabía. Eso es lo que hay, esos dos tipos. Uno donde tú dices, no, pues es que yo no sabía. Quiero que pongas atención. Si una persona pecare por yerro, shegagá en el hebreo, por inadvertencia, accidente, error, ignorancia, no sabía, sin intención. Quiero que entiendas eso. Si una persona pecare porque no sabía, no tenía la información, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Es decir, no tenías la información, no sabías, por ignorancia. ¿Te fijas que de todos modos es pecado? Ok, versículo siguiente. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro, shegagá otra vez. Cuando pecare por yerro, por equivocación, por falta de información delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Versículo 29. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Versículo 30. Este es el pecado por yerro, shegagá, por falta de información. Se me chispoteó, no lo sabía, es ignorancia. Tú estás viendo que aún así es pecado. Versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia. Esa palabra con soberbia que la Reina Valera traduce de esa manera es hebreo yad. Y quiere decir con mano alzada. Pero hay una diferencia. Nosotros cuando estamos en las alabanzas o cuando estamos orando a veces o cuando estamos de alguna manera pidiéndole a Dios, pues levantamos nuestras manitas y con las manos así, abiertas. Aquí la soberbia yad es con mano levantada y puño cerrado. Con soberbia. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Quiere decir, Dios dice una cosa, pero yo hago lo que quiero. Dios dice una cosa, pero yo quiero esto. Eso es la soberbia. Mas la persona que hiciere algo con mano levantada y puño cerrado, así el natural como el extranjero, ultraja. Gadaf en el hebreo, denigra, blasfema, deshonra a Jehová. Esta persona será cortada, karad en el hebreo, destruida, muerta de en medio de su pueblo. ¿Me lo puedes poner en NTV, por favor? Mira lo que dice en NTV, el mismo versículo. Ahí está, mira.
Sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad. Es decir, si tú cometes el pecado por falta de información, por ignorancia, no sabías, ok, es pecado, pero no es tan grave. Pero cuando es el pecado por soberbia, dice la Reina Valera, tiene que ser excluido de la comunidad. Siguiente versículo, ya regresa Reina Valera, por favor. Habla de pecados cometidos de manera deliberada. Y se describen como blasfemos porque constituyen un acto arrogante de insubordinación, ¿sí?, contra el Señor. Mira versículo 31. ¿Por qué tiene que ser excluido, cortado, separado de la comunidad? ¿Por qué? Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Cualquiera en el pueblo de Israel, mi querido hermano, debía de ser muerto. Hizo facto. Ahora mira, podemos ir a Hebreos 9:6. ¿Qué te parece el pecado por yerro? ¿No sabía? ¿Por ignorancia? Dices tú, es pecado, no tan grave, pero es pecado. Pero si te fijas, cuando ya se tiene la información, cuando sabes que es pecado y tú decides hacerlo, acuérdate que Santiago habla cuando hay una tentación. Dice, pero si tú pasas la prueba, vas a dar fruto para vida. Pero si tú, de tu vieja naturaleza, de tu propia concupiscencia, le añades tu voluntad, dice, pues vas a quedar preñado y vas a dar luz, pecado, y tu fruto va a ser de muerte. De muerte, mi hermano. Ahora quiero, con esto que acabamos de ver en Números, pecado por yerro y pecado de soberbia, quiero que pongas atención porque es importantísimo. Aquí nos está hablando cómo fue en el antiguo Israel, en toda la historia de Israel. Mira, y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Me ayudas con el piano, por favor? Nos está explicando cómo era y cómo funcionaban los sacrificios. Y nos dice que en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Versículo 7. Pero en la segunda parte, ¿dónde estaba la segunda parte? Era el lugar, ¿qué? Santísimo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados, ¿de qué? De ignorancia del pueblo. Y dices tú, a ver, espérame. Los sacrificios en toda la historia de Israel eran por los pecados cometidos de ignorancia. Es decir, que el pecado de soberbia
Dios dice una cosa, pero yo soy Juan Camaney y masco chicle y pego duro. A ver, espérame tantito. ¿Te falta información? Ok, mi hermano, está muy bien. Aquí, para la gloria de Dios, todos estamos en la lectura. Hasta los niños. Hasta los niños. ¿Por qué? Porque la información es poder. A mayor información de la palabra de Dios, mayor discernimiento, mayor sabiduría, corazón entendido. ¿Te fijaste acá en Números 15? El pecado por hierro, por falta de ignorancia, no lo sé, falta de información, pues era pecado, pero no tan grave. Pero cuando tú tienes la información y aún así lo llevas a cabo, es el pecado de soberbia. Y ese no tiene perdón, se va acumulando. Y depende de los pecados que vayas acumulando, puede hacer que mueras antes de tiempo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, tú estás viendo, en el lugar santísimo, la sangre se ofrecía para perdón de pecados por ignorancia. Puedes ir a 1 de Juan 5 y me pones por favor 16 y 17 en pantalla. La escritura enseña, mi amado hermano, mi amada hermana, que los pecados, si tú practicas los pecados, es como dice acá en Gálatas. En Gálatas quiero que entiendas que había falsos cristianos y había hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo empieza a decir: y manifiestas son las obras de la carne, y manifiestas son las obras de los hijos de Satanás, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira lo que dice aquí 1 de Juan 5, 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Esta última palabra, hay pecado de muerte, prostanaton en el griego, pecado que se dirige hacia la muerte, pecado cuyo fin es la muerte, pecado que si se persevera en él termina en muerte. No estamos hablando de pecados ocasionales, equivocaciones, no. Estamos hablando de que si tú como hijo de Dios vives casi igual que antes que cuando conocieras de Dios, mi querido hermano, si tú eres un hijo de Dios genuino, Dios te puede quitar la vida antes de tiempo. Antes de tiempo. Esta es una advertencia severa. Severa. Aquí dice, mira, pecado que no es de muerte. Se equivocó. Pues la hermana no sabe.
La hermana apenas empieza. Pues vamos a orar por ella para que Dios le ayude. Pero una bribona de 10 años, 6 años, 7 años, 12 años, 15 años, un bribón de 15 años en el evangelio, ¿no es pecado de muerte? ¿No tiene la información? Te voy a decir una cosa, para la gloria de Dios, aquí en este lugar, mi amado hermano, no hay uno que no tenga la información. Porque para la gloria de Dios yo me he encargado de predicar, y los predicadores que se paran aquí, de desglosar la palabra, decirte lo que el Santo Espíritu de Dios quiere de nosotros. Todos tenemos la información. Si tú no obedeces, si tú no perseveras en la santidad, si tú no perseveras tomado de la mano de Dios, es porque no quieres. Pero mis manos están limpias de la sangre de cada uno de ustedes. Aquí está, mira. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia, mira, es pecado. Toda injusticia. Pero hay pecado de muerte. Y te va a quedar más claro. Ve a Hebreos 10:26, por favor. ¿Cuál es ese pecado de muerte? Cuando tenemos la información, pero que nosotros hacemos lo que nosotros queremos. ¿Cuál es el pecado de muerte? Es el pecado de soberbia. ¿Cuál es el pecado que da a luz la muerte? Pues ese, cuando de nuestra vieja naturaleza, del viejo hombre, de nuestra concupiscencia peculiar, viene Satanás, te presenta una tentación y tú dices: pues ¿qué tanto es tantito? Ese malvado viejito es muy exagerado. Pues órale pues. No hay pecado sin consecuencias. Mira, el mismo pecado de muerte. Porque si pecáramos voluntariamente, en el griego jekousios, quiere decir a propósito, intencionalmente, quiere decir porque queremos. Porque queremos. Porque si pecáramos a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, mira lo que dice al final: ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no. Jesús nomás vino una vez a ser crucificado, humillado, golpeado, lastimado. Hicieron de él lo que quisieron. Ya murió por ti y por mí, por todos los pecados. Yo he visto cómo Dios gente levanta de prostitución, cómo levanta de la drogadicción, del alcoholismo, del asesinato. Pero una vez que fuiste perdonado, si tú regresas, si tú coqueteas, si tú empiezas a caminar el mismo camino de donde Dios te ha sacado, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque ya no va a volver a venir a ser humillado, ya no va a venir a ser lastimado. Viene lleno de gloria y con vara de hierro para juzgar a las naciones. Viene para pagar a cada persona según hayan sido sus obras. Nunca más para ser golpeado, humillado, escupido y golpeado. Si pecas voluntariamente,
Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, tienes que saber que 2 veces no va a morir Jesucristo en la cruz. Mira versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y nos explica cómo era en el Antiguo Testamento, en el antiguo Israel. El que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente. Eso era en el antiguo Israel. Versículo 29. Y hace una pregunta al Espíritu Santo: ¿cuánto más, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Sabes cuándo lo estamos pisoteando? Cuando oímos el consejo, pero lo ignoramos. Cuando oímos su palabra, pero la echamos en la espalda. Cuando oímos, pero decimos: que al fin Diosito está en el cielo y yo estoy aquí en mi casa. En ese momento estamos pisoteando al Hijo de Dios. Y tuviere por inmunda, por puerca. La sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta o se pusiera en contra del Espíritu de gracia. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y mira versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Regresa por favor a Santiago. Santiago 1:14. ¿Cómo se llama el mensaje, mi querido hermano? El único culpable. Hay que vernos en el espejo, mi hermano. Y entonces le hacemos: eres tú, nadie más. Regresa al 13, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentable. Dios no responde a la tentación. Dios no responde al mal. Ni Él tienta, ni hace pecar a nadie. Siguiente versículo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Siguiente. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vea la última cita, Mateo 26:41, por favor. Ahora, ¿cuál es el consejo, mi hermano? El consejo es muy simple. Muy simple. Mira Mateo 26:41. Velad y orad. Quiero que entiendas esa palabra velad, gregoreo en el griego. ¿Conoces tú un gregorio? Literalmente quiere decir estar despierto. Eso es velad, estar despierto. Pero esa palabra gregoreo quiere decir alerta espiritual. No quiere decir otra cosa que encontrarse en obediencia. Lo contrario a velad es estar indiferente. Eso es lo contrario. O estar en desobediencia. Eso es lo contrario. Entonces el consejo del Espíritu Santo es alerta espiritual. El consejo del Espíritu Santo es obedece. ¿Y
qué dice ahí? Orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es lo que dice acá el apóstol Pablo en Romanos 7, de esa lucha. Pero si tú te fijas después de ese capítulo donde él dice que quiere hacer lo bueno, pero pues con la mente quiere hacer lo bueno y servir a Dios, pero en el cuerpo hay algo. ¿Cuál es? Pues es la vieja naturaleza, la concupiscencia que tenemos cada uno de nosotros. Pero al final del capítulo dice: pero Jesucristo es la solución. ¿Sí, mi hermano? Efectivamente, Jesucristo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes cuántas veces se repite este consejo en el Nuevo Testamento? Obedece, alerta espiritual y orad. Casi 25 veces. Mis amados hermanos, pues la verdad es que Santiago tiene un lenguaje muy duro. Pero ¿qué crees? Que yo creo que es necesario. Porque yo les decía el domingo, es necesario que el Hijo de Dios despierte, que el Hijo de Dios vea qué camino están caminando sus pies. ¿Por qué? Porque Satanás, ese no juega a ser Satanás. Ese trabaja duro y trabaja día y noche. Y muchas veces nosotros los cristianos somos muy flexibles, o somos indiferentes, o todavía oímos el consejo, pero no la queremos llevar bomba. Pues si te la quieres seguir llevando bomba, pues échate una vuelta a los funerales para que vayas tomando medidas. Ahí llega y tú diles: pues tómeme medidas, don, porque por ahí yo siento que por ahí en un chico rato aquí le caigo. Mis amados hermanos, es necesario que tomemos en serio la palabra de Dios, porque dice Hebreos 2 que no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Nosotros diariamente estamos orando y rogando, mis queridos hermanos, a veces día y noche, a como Dios nos da las fuerzas, por cada uno de ustedes, por sus hijos, hasta sus parientes que muchas veces ni conocemos, pero estamos orando por ellos. La pregunta es: ¿qué están haciendo ustedes? Porque nosotros pues estamos haciendo la tarea, pero estarás de acuerdo que nosotros solos no podemos. Mis queridos hermanos, pues espero que este mensaje estuvo durito. El otro que viene va a estar suavecito. Ya vi cómo está. Mis hermanos, el deseo de mi corazón es que caminemos con el Hijo de Dios. De ninguna manera yo quiero jugar a ser pastor, y menos que tú juegues a ser cristiano. No, mi hermano. Mi mayor ambición es llegar allá con Jesucristo, esperar a mi esposa, esperar a mis hijos y después irlos esperando a ustedes de uno en uno. Ese es el anhelo y la ambición de mi corazón.